muchos asocian Nicaragua con la revolución sandinista, pero a diferencia de por ahí la revolución rusa, la revolución cubana, si bien la revolución nicaragüense no fue comunista o de izquierda radical, fue una revolución antiimperialista, como debe ser, una revolución nacionalista. ¿Nos puede comentar un poco lo que significó este proceso histórico en su país y la lucha que tuvieron contra el imperialismo agresivo de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, en primer lugar, nosotros no es gratuito nuestro antiimperialismo con los Estados Unidos, no es gratuito. De toda América, el país que más intervenciones militares ha tenido, tuvo en la historia, fue en Nicaragua. Ya desde el año 1700, 1800, en el 1800 prácticamente, los Estados Unidos les tenían puesto el ojo ya a Nicaragua, ya consolidando el poder, habiéndose el poder económico en Wall Street de Nueva York. Y casualmente cuando se descubrió después de la independencia de Centroamérica, nosotros nos independizamos a los gringos y comenzamos a caer bajo la dependencia y el dominio norteamericano. ¿Cuál es el pecado de Nicaragua? El pecado de Nicaragua es ser el ombligo de las Américas, porque Nicaragua está en el centro de Centroamérica, y por lo tanto está en el centro entre América del Norte y América del Sur. Esa es la situación. Un lugar geoestratégico. Geopolíticamente estratégico. Además de lo geoestratégico, me hubiera gustado que tuvieran un mapa aquí para explicártelo, un mapa de Centroamérica y más de Nicaragua. Nicaragua, cuando se dio después que los Estados Unidos se adueñaron del estado de California y miraron que la explotación de oro que había en California era inmensa y el petróleo era inmenso, inmediatamente la gente de Nueva York buscaron la forma de cómo trasladarse lo más rápidamente posible de Nueva York a Los Ángeles, a California. Y la forma más rápida que crearon es yéndose por Nicaragua. Entonces los Estados Unidos crearon un canal natural, descubrieron un canal natural en Nicaragua, te estoy hablando, qué sé yo, 1821, estamos hablando en ese periodo más o menos de 1830, donde ellos se trasladaban en barcos de Nueva York al río San Juan de Nicaragua. Ahí se montaban embarcaciones pequeñas, entraban todo el río San Juan, luego llegaban al lago de Nicaragua. El lago de Nicaragua es un lago que tiene 8.250 kilómetros cuadrados, es un lago inmenso, ¿verdad? Es un lago muy inmenso. Los españoles decían la mar dulce, porque vos estás de este lado y no mirás el fondo del otro lado. Estás hablando de 8.250 kilómetros cuadrados. Es casi como el Titicaca de Bolivia, ¿ya? Casi como el Titicaca de Bolivia, Perú. De Bolivia, Perú, sí. ¿Ya? Entonces, ese lago, los gringos venían en embarcaciones por Río San Juan, se montaban después en el lago y el lago lo llevaba a la costa sur, al lado sur donde está el departamento de Rivas. Ahí se montaban en unas caravanas jaladas por caballo que lo llevaban 18 kilómetros del lago hacia el Pacífico, eran 18 a 19 kilómetros, ya en caravanas de caballo, y ahí se montaban en otras embarcaciones que lo llevaban ya acá al estado de California. Esa ruta los Estados Unidos la estuvieron usando mucho tiempo. Luego, y por eso fue que vinieron las ocupaciones militares norteamericanas, ¿ya? Porque los Estados Unidos, al ver esa ruta que era sumamente importante, comenzaron a ocupar militarmente el país, comenzaron a obtener presidentes que respondían a los intereses de ellos, y así fue que en 1920 prácticamente, 1927, 1930, después 1937, y de 1937 a 1947 se dio la intervención más larga, ¿verdad?, que tuvieron ellos, y fue cuando surgió Sandino, un nicaragüense que se rebeló. Un campesino, un hombre del pueblo. No,
Mira, era un hombre del pueblo, pero no era campesino, era un hombre que había nacido en la zona del Pacífico, se había ido pequeño a estudiar, a trabajar a las minas de México, había trabajado ya, tenía una formación sindical prácticamente con los mexicanos, y luego cuando se dio cuenta de que la ocupación militar norteamericana estaba de manera muy grosera con la población nicaragüense, se regresó. Él era de ideología liberal sandino en esa época, se regresó, y cuando regresado ya los Estados Unidos estaban terminando de dirigir unas elecciones internas en Nicaragua. O sea, los gringos fueron los tribunales electorales de las elecciones que se hacían en Nicaragua, los mismos militares, y cuando comenzaron los Estados Unidos, Sandino organizó un grupo militar. Había un pleito interno, pues, de gente que quería sacar a los Estados Unidos, gente que no quería. Entonces los gringos apaciguaron a los que querían que los retiraran, y Sandino se quedó con su grupo y comenzó a tener una lucha que duró 7 años. 7 años duró Sandino en su lucha para sacar finalmente a los norteamericanos del territorio. Y sobre esos 7 años, yo te recomendaría un libro que se llama El Pequeño Ejército Loco. Ese libro lo escribió un argentino muy famoso en América Latina, que se llamó Gregorio Seltzer. Ya falleció. Sí, del socialismo argentino. Gregorio Seltzer es un historiador muy famoso que terminó su vida, porque creo que se fue huyendo de aquí en una época difícil que ustedes tuvieron. Él se fue a vivir a México. Allá se encontró con un historiador famoso llamado Edilberto Torres, también famosísimo historiador de toda América. Y sobre todo, Edilberto Torres fue uno de los historiadores más famosos que tuvo sobre la gesta de Sandino, ¿ya? Porque toda la lucha de Sandino los mexicanos la documentaron. México apoyó muchísimo finalmente a Sandino, no solamente facilitándole armas, sino facilitando todo lo que era la política exterior de México. Se puso al servicio de Sandino para denunciar todos los genocidios que estaba haciendo la aviación norteamericana. ¿Hay similitudes de la revolución sandinista con la revolución mexicana? Podríamos decir que sí, en esa época realmente, porque se dio prácticamente, México apoyó mucho a Sandino, y México políticamente con la diplomacia internacional fue que logró generar todo un movimiento internacional en contra de la ocupación militar norteamericana en Nicaragua, donde Sandino finalmente lo retiró. Entonces y luego se retiraron los norteamericanos, pero antes de irse los norteamericanos crearon una Guardia Nacional y pusieron a Anastasio Somoza García como jefe del ejército de Nicaragua que los gringos habían formado. Y ese Anastasio Somoza García se convirtió en el dictador de Nicaragua, y la familia de él estuvo dictando como dictador de Nicaragua por más de 50 años. Y uno de sus hijos fue asesinado cobardemente en Paraguay por uno de... No, ese no es uno de sus hijos, fue el último dictador que salió huyendo con el triunfo de la revolución del 79. El famoso Tachito Somoza. No, ese era Anastasio Somoza. Tachito era el otro hijo que ya venía en sucesión de Anastasio Somoza. El hijo Tachito Somoza vive en Guatemala. Ahí se fue porque cuando Somoza salió huyendo el 17 de julio de 1979, salió huyendo para Estados Unidos, pero en Estados Unidos a las 3 semanas el mismo gobierno norteamericano lo estaba retirando porque no lo podía permitir. ¿Por qué los Estados Unidos le quitaron el apoyo a Somoza en plena guerra, ya final? Porque la guardia de Somoza, ¿verdad?, asesinó ante la prensa internacional a un periodista norteamericano. ¿Verdad? Y ese video donde está la guardia matando a un periodista que está de rodillas pidiéndole y enseñándole que es periodista, la guardia lo que hace es que lo patea, lo tira contra el suelo y lo comienzan a tirar balas. Ese video circuló miles y miles de veces en toda la prensa nacional norteamericana. Eso obligó al gobierno norteamericano a quitarle el apoyo a Somoza. Esto generó la caída de Somoza. Generó prácticamente, porque todo el pueblo estaba insurreccionado.
Ya nos quedan los últimos minutos. Sé que Nicaragua es un país combativo en contra del imperialismo. En este caso, sin comprometerlo con la pregunta, ¿qué nos puede decir de este cruel imperialismo que es el imperialismo israelí, el sionismo que está haciendo un genocidio actualmente con el noble y heroico pueblo palestino? En este caso, ¿cuál es la posición de Nicaragua con la justa causa palestina? Bueno, yo te digo, en primer lugar, nosotros tenemos mucha sangre en común con el pueblo palestino. En 1960, cuando se dio el problema de Shabri Shatila. ¿Vos sabés lo que fue Shabri Shatila? Shabri Shatila fue la primera acción genocida que hizo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. ¿Sabes lo que hizo Shabri Shatila? Envenenó el agua de un colegio completito de niños palestinos y murieron 400, 500 niños envenenados. Esa fue la primera acción. Así surge. No existía la OLP, no existía la OLP, la Organización de el Movimiento de Liberación Palestina no existía. Estoy hablando ya a inicio, los primeros años de los 60. Luego surgió un movimiento, un grupo de que se tomaron un estadio y en ese grupo iba un nicaragüense, Patricio Argüello Ryan, que vivía allí en Palestina, que estaba con los palestinos, y en esa acción, diríamos, de denuncia que estaban haciendo los palestinos en ese momento, Patricio Argüello Ryan junto con otros compañeros ahí palestinos falleció porque lo mataron. A partir de ahí se selló con sangre la hermandad entre el pueblo palestino con el pueblo de Nicaragua. Y te lo digo con mucho orgullo, pues nosotros amamos al pueblo palestino. Nosotros en Naciones Unidas en la década de los 80... Como también apoyan una noble causa que es la de Malvinas. Tanto Nicaragua apoya dos de las grandes causas justas, Palestina y Malvinas. Claro, mira, nosotros ciegamente hemos apoyado siempre a las Malvinas. Nosotros consideramos que América tiene que ser de los americanos, en este caso no de los norteamericanos, América es de los americanos. Y en este caso, las Malvinas es legítimamente del pueblo argentino, del pueblo y Estado argentino. ¿Le cuesta caro a Nicaragua tener esta valentía de condenar el imperialismo sionista, el imperialismo anglo-norteamericano? No, fíjate que no, nosotros, ellos ya saben, mira, lo que pasa es que ahora, en esta época moderna, los Estados Unidos han tenido una relación pacífica con nosotros. Nosotros tenemos, si bien es cierto, somos un gobierno de inspiración social. El gobierno del presidente Daniel Ortega. Sí, un gobierno de inspiración social, porque nuestro principio somos cristianos, socialistas y solidarios, esos son nuestros principios del gobierno, ¿verdad? Y somos cristianos porque realmente estamos trabajando a favor de lo que dice la Biblia, pues el amor por el prójimo. Así es. ¿Verdad? No es un comunismo, una izquierda atea. Ustedes son cristianos, que es bueno recalcarlo, embajador. Nosotros, es que la verdad es que dentro del movimiento revolucionario habían de todo, pero siempre habían muchos cristianos, pues, ¿verdad? Y habíamos muchos cristianos dentro del movimiento. Entonces prácticamente el gobierno ahora es cristiano, socialista y solidario. Socialista, ¿por qué? Porque tenemos una expresión social. Si yo te contara todos los programas sociales que se han hecho, y cómo hemos logrado involucrar en esta segunda etapa a la empresa privada trabajando con nosotros. Si nos comprometemos en este programa, con coordinaciones previas, difundir un poco sobre Nicaragua. Mucho se dice, Nicaragua fue un satélite de Chávez, y de alguna manera subestiman a la importancia que tuvo Nicaragua y la valentía que tuvo en apoyar causas justas y nobles a nivel mundial. Como estamos terminando el programa, sería muy importante también hablar un poco de cultura. Y de la cultura, es cierto. Milena Pérez Macías, esta importante entrevista. En Nicaragua, de lo que nosotros sabemos de Nicaragua, tal vez nos llega como más emblemático al poeta Rubén Darío, que estuvo aquí en Buenos Aires también. ¿Qué nos puede decir de Rubén Darío? Casualmente este año se celebra el centenario del fallecimiento de Rubén Darío. Y nosotros hemos estado, desde que yo vine a finales de marzo, hemos estado con la Biblioteca Nacional de aquí en Buenos Aires. Se hizo una exposición muy amplia sobre Rubén.
y con todos los escritos de Rubén, no solamente en Argentina, sino lo que se publicaba, lo que estaban en unos periódicos aquí. Él fue embajador aquí, también fue cónsul de Colombia aquí. Interesante. Sí. Vos sabés que él fue cónsul de Colombia aquí porque Rubén fue un niño superdotado. Rubén aprendió a leer y escribir por sí solo a los 3 años de edad. Ya a los 7 años de edad ya te había leído montones de libros, porque Rubén, el papá de Rubén, se casó con la mamá por casi como un compromiso de familia. Y no tenía muy buena relación el papá con la mamá, entonces la mamá lo deja, y ya embarazada de Rubén sale huyendo, que iba para ver a una hermana, a una prima hermana que vivía en Honduras. Pero la mujer tiene su parto en la ciudad de Metapa, en la ciudad de Metapa, ahí en el departamento de Matagalpa, hoy Ciudad Darío, ahí donde ya no alcanzó a llegar hasta Honduras para parir. Rubén nace en Nicaragua, luego es criado por unos tíos, ¿verdad? La mamá, un tío hermano del papá, llega a traerlo ya cuando Rubén tiene como un año y medio, y se lo lleva a León, porque la mamá no tenía miedo pues que el hombre la anduviera buscando. Entonces esos problemas, Rubén fue marcado toda su vida por ese problema de integración de la familia, que lo manifiesta mucho en sus poemas. Hay poemas donde Rubén expresa su soledad, pero además el desarrollo de lo sabio que fue de que nació prácticamente, y aprender a los 3 años de edad, a los 7 años ya escribía cuentos. Fíjate que ya a los 10 años lo contrataban para que escribiera, comenzara a escribir. Es el máximo ícono de ustedes, sería como el Shakespeare nicaragüense. Es que no, mira, no es el Shakespeare nicaragüense. O el Taras Shevchenko, como tuvo Ucrania. ¿Sabes lo que hizo Rubén con el libro Azul en 1888? Que lo publicó ahí en Chile, porque Rubén tuvo 2 casas más, estuvo en Argentina y estuvo en Chile, ¿verdad? 2 ciudades donde estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando Rubén escribe Azul y lo da a conocer, inmediatamente antes de Azul, la literatura venía de España para América. Después del escrito de Azul, comenzó la literatura a venir de América hacia Europa y hacia España. Los españoles tuvieron que comenzar a estudiar a Rubén, porque Rubén revolucionó la literatura, revolucionó la prosa. Muchos dicen Rubén el poeta, ¿no? Pero la grandeza de Rubén está en su prosa, no solo en la poesía. La poesía está que en esa época se hacían versos de, digamos, octasílabos, todos los poetas europeos hacían versos de 8 sílabas. Rubén comenzó a hacer versos de 14 sílabas, de 11 sílabas, ¿verdad? Los versos alejandrinos, que son versos, ¿verdad? Y comenzó a hacer los sonetos que con ese tipo de amplitud, de anchura en la métrica, los dejó con las tapas calladas toditos los europeos. Entonces comenzó a estudiarse en Europa, comenzaron a estudiar al sabio, al genio que estaba transformando y revolucionando la literatura. Aquí en Argentina, Rubén tuvo buenos amigos poetas. Uno de ellos es, creo que Ricardo Rojas. Ricardo Rojas fue un poeta, el tucumano, Ricardo Rojas, argentino, que fue muy amigo de Rubén. Sería bueno que ustedes fueran. Incluso está la Casa Museo en Recoleta, sí, en la calle Charca. Yo doy la vuelta yo les recomiendo que vayan ustedes a ver el Museo de Ricardo Rojas y que le enseñen todo. Yo estuve ya ahí viendo toda la historia de la relación de Ricardo Rojas y Rubén Darío, dónde se conocieron, dónde estuvieron. ¿Sabes que estuvieron ellos? Ricardo Rojas invita a Rubén a que se vayan a un pueblito, a una isla allá en Gran Bretaña, que Ricardo Rojas es un millonario, ¿verdad? Un millonario, y lo invita a que estén allí intercambiando criterios, opinando y estableciendo unas cartas. O sea, hay una relación de Ricardo Rojas muy buena con Rubén. En fin, hablar de Rubén es, yo acabo de estar aquí en Mendoza, en la Universidad del Cuyo, donde durante una semana completita se dio un simposio internacional sobre la revolución de Rubén, no solamente en la literatura, sino también en la prosa, ¿verdad? Y también en la historia. En la historia, que es una cosa muy grande, pues. Sí, la historia de su país realmente es riquísima, y ojalá otros medios de comunicación hagan como está haciendo este programa, Política y Diplomacia, como está haciendo Radio Sónica, de difundir a veces
hay una pequeña ignorancia de la gente por la falta de conocimiento y la falta de difusión. Le agradecemos en nombre de este programa, de Milena Pérez Macías y quien le habla, Juan Cruz Castilla.